Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nuestro proyecto es en el Museo de Bogotá, en la sede 17 Balcones. Este museo cuenta con 12 salas de exposición. Nosotros estamos hablando de la sala de conversaciones, el número 12. Lo que hicimos fue algunas intervenciones de interacción tecnológicas para que se entienda el contexto del museo y se logre una conversación. Y todos los objetos que están a disposición se pueden interactuar con ellos. El pregón del gitano Melquiades en 100 años de soledad que afirma que las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánimo. Encarna el espíritu de este espacio en el que los invitamos a conversar sobre distintos temas, teniendo como punto de partida las múltiples historias que cuentan los objetos de nuestra vida, elementos que, en su momento, fueron de uso cotidiano, se transforman hoy en narradores de memoria, en testigos de un instante que cambió la historia de la ciudad. Rin, rin. Ah, no, ya no suena así. Ahora soy silencio, historia encapsulada en baquelita dura. Pero recuerdo el vibrar constante de mi campana. Aquel 9 de abril de 1948 en Bogotá. Yo estaba allí, sobre la mesa de noche, en el escritorio de la oficina. Quizás colgaba en la pared de alguna cocina. Éramos muchos, los teléfonos de mesa de baquelita, la voz conectada por hilos de cobre. Éramos la manera en que esta ciudad se hablaba a sí misma a distancia. Y ese día fue diferente. El timbre no cesaba. Las manos descolgándonos eran temblorosas, urgentes. Las voces al otro lado, mis entrañas de metal y bobinas, transmitieron la urgencia de encontrar a un ser querido. La necesidad de saber qué estaba pasando en el barrio vecino. El sonido de los disparos lejanos filtrándose por el auricular. Fui testigo auditivo de la ciudad desmoronándose, de la rabia desatada en las calles.
Sí, el teléfono. Primero no me lo esperaba, no esperaba que sonara. Es una antigüedad, no esperaba que sonara, que todavía estuviera en funcionamiento, y como se narró en primera persona me pareció interesante. Sí, no sabía que había 3 fotógrafos que documentaron todo el evento del Bogotazo. De hecho pensé que solamente eran los canales, entonces sí fue interesante saber que eran personas independientes. El mapa mostrar la devastación en la ciudad después del evento sí me pareció como relevante. Sí, me hubiera gustado tanto un poquito más de narración en el holograma, como para entender un poco más la narrativa del paso a paso cómo estaba sucediendo, pero sí me pareció una buena historia contada tanto con imágenes como con discurso, como con texto. No, pues fue bastante interesante, no me esperaba tal nivel de profundidad, me pareció bastante interactivo desde el inicio, que uno puede tanto ponerse a practicar inglés, escuchar las historias que uno ha escuchado o que ha rumoreado por las calles de Bogotá, escucharlas en inglés también me parece bastante interesante, como ese tema de inmersión y también de inclusión que hay con el extranjero. Evidentemente es una historia que estamos contando para las personas que no la conocen o que no tenían idea, porque los bogotanos la tenemos arraigada, ¿no? Me pareció muy interesante también el tema de saber que había personas independientes narrando estos sucesos y cubriéndolos, que no todo estaba como tan politizado ni dictado por un gobierno, sino que las personas en su época, con los medios que tenían, por ejemplo las cámaras que llegaban, que no eran de la mejor calidad, pero con eso hacían lo suficiente para poder ejercer la tarea del periodismo y llegar también a devolverme a la época de esa Bogotá destruida, de esa Bogotá en ruinas, sentir un poco la ira de la gente mediante el holograma. Me pareció curioso, como uno se siente empapado y se siente un poco empático con la situación. Sí, propiamente en 3, que fue la lectura del primer momento en el que estuve, el hecho de simbolizar, más que simbolizar, justificar palabras como coloquiales, como echar el rulo, por ejemplo, me parece que es algo no solo interesante, sino que de alguna forma contextualiza no solo cómo las personas se comunicaban en ese momento, sino cómo ese tipo de expresiones ha seguido vigente de alguna forma. Me gustó la narrativa sobre el teléfono, ya que aprecié mucho el hecho de contar la historia de un momento de Bogotá como fue el Bogotazo a través de objetos y a través de las relaciones simbólicas que las personas tenían con estos objetos. Y en el tercero me gustó mucho cómo la persona narraba lo que vivía en el Bogotazo, ya que de alguna forma lo hacía sentir íntimo. Pues antes de esta prueba ya tenía un contexto general de lo que era el Bogotazo, pero como lo dije, de alguna forma se ignora el hecho de cómo lo vivió el bogotano propio. Porque listo, uno conoce qué pasó, cómo pasó, las consecuencias que tuvo a nivel nacional y en la historia de Bogotá, pero nunca de alguna forma se ejemplifica cómo las personas lo vivieron y las costumbres que tenían antes y después de esta, cómo se relacionaban con el mundo, y esta relación fue lo que dictaminó su enfoque frente a lo que fue el Bogotazo. Sí, más que nada la descripción de los términos coloquiales, no porque no los haya escuchado antes, sino porque al escuchar los audios, tanto la entrevista como las diferentes interacciones con el sistema, de alguna forma me hacían sentir más apropiado de lo que estaba pasando. Muchas veces se ignora el hecho que nuestra historia como bogotanos, ya que son circunstancias que, por ejemplo, yo y mis papás no vivimos, que ya vivieron mis abuelos, pero no hablan mucho del tema. Entonces de alguna forma se personalizó aún más. Sí, por lo mismo que hablé de los términos coloquiales y tanto la dinámica narrativa de las diferentes experiencias de alguna forma fueron inmersivas y no sentió como tal cual un recorrido lineal, sino la opción de poder decidir cuáles de los puntos iba a tocar. Siento que generaron esta comunicación entre el significado y entre la persona, en este caso yo. Pues me sentí muy cómodo en la parte de todo lo que es la fotografía y la imagen. Nunca había tenido esa relación esa contextualización más bien de lo que es el asunto de el fotógrafo y la disponibilidad de las cámaras en su momento, más en su momento tecnológico, con todo lo que fue el evento y su situación. Sí, varios en realidad. O sea, como el teléfono, que incluso para nosotros es como la imagen regular de un teléfono de esa época, nunca lo había contextualizado como en el asunto de cómo ese teléfono tuvo tanta importancia en su momento, la cámara, todo el asunto de la implicación de el
incluso de bomberos con toda la situación y sobre todo todas las historias del señor al finalizar la exposición. Si tuviera que elegir uno, diría más que nada por un asunto incluso de vocación, de carrera, diría que como me fui visualizando como con los mapas y las imágenes de las perspectivas de todo el proceso de la época. Varios en realidad, de por sí, desde el primer momento, cuando empecé a escuchar el primer audio, desde ese momento sentí que como que era una exposición de tú a tú y no yo solo de estar viendo toda la exposición. En su mayoría me gustó mucho. De por sí yo soy una persona que le gusta mucho musear, conozco el Museo de Bogotá, no soy fan de lo que son los museos históricos, no son mis favoritos en lo absoluto, pero siento que volver a verlo de esta manera, de esta experiencia, de lo que vuelvo a decir como la integración del tú a tú, fue algo muy positivo, muy bueno. Y ya como en aspectos negativos solo tendría como 2 o 3 comentarios, que sería la participación con todo el audio del teléfono. Siento que o faltó más contenido visual mientras estaba de pie escuchando la parte del teléfono, un detalle en el mapa del audiovisual y me descontextualicé un poquito con la imagen aquí de bomba de sifón. Siento que me descontextualicé un poco con la historia y ya. Los usuarios mostraron una aceptación más positiva hacia los diálogos y audios. Las interfaces resultaron intuitivas, generando una experiencia fluida y satisfactoria. Un punto de inflexión crítico respecto a la comprobación previa y a la actual fue el interés en común de los usuarios por dispositivos análogos y táctiles, lo cual fue resuelto y aceptado. Asimismo, nos damos cuenta que la transición del holograma al mapping fue mejor de lo que esperábamos, ya que fue mucho más aceptada e incluso fue considerada relevante.